Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos a escuchar a Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto es argentino, es un hombre que es identificado como un impulsor, o algunos le llaman incluso autor intelectual de la ley de medios en Argentina, esta ley de medios que fue impugnada durante 4 años, un proceso muy largo que acaba de tener una resolución judicial muy importante, y bueno, pues ha ganado la batalla legal precisamente el gobierno argentino frente al grupo Clarín, particularmente, que había impugnado precisamente este marco regulatorio, este marco legal en Argentina, que ha llamado profundamente la atención en toda la región de América, desde luego, y ahora, con motivo de este triunfo judicial para quienes han promovido y han promulgado esta ley de medios audiovisuales en Argentina, bueno, pues se viven momentos importantes desde hace unos días, y tenemos oportunidad hoy pues de conversar precisamente con quien ha sido, decíamos, un impulsor fundamental de esta legislación y regulación de medios en Argentina. Estamos hablando de quien en su momento fue también presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es, bueno, la autoridad en la materia allá en Argentina, actualmente vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, después de un proceso electoral también muy intenso e importante en Argentina. Pero bueno, me detengo, Gabriel, saludándole y agradeciéndole que converse desde Argentina hasta México sobre este marco legal que haya sorteado los litigios judiciales que fueron resueltos hace unos días allá en su país. Gracias, Gabriel, por estar aquí, y buenas noches. Buenas noches, Carmen, muchísimas gracias por la invitación, y es como usted plantea, es un momento de gran avance democrático en nuestra patria. El 30 de octubre de este año se cumplieron 30 años de la recuperación de la democracia. Se votó por primera vez, después de la dictadura terrible que tuvimos del 76 hasta el 83, el 30 de octubre del 83, y la plataforma de los partidos políticos mayoritarios, la UCR, que con Raúl Alfonsín ganó las elecciones, y el Partido Justicialista, que tenía por supuesto una amplia cantidad de votos y salió segundo, teniendo prácticamente el 90% del electorado. En ambas plataformas electorales estaba el punto de cambio de la ley de la dictadura, un decreto ley de la dictadura militar de 1980, por la ley de la democracia. Y pasaron 27 años de democracia, y ahora 30, para poder tener una ley de nuestro tiempo. Las presiones fueron tan grandes que ningún gobierno tuvo la valentía y el sustento para poder impulsar un debate, como sí lo tuvo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que sabía que se iba a ganar la enemistad de esos grupos concentrados mediáticos y desafiar un apotegma muy instalado en nuestra sociedad, que 4 tapas de diario volteaban un gobierno. Por eso no hubo posibilidades de poner en la agenda política de discusión en esta recuperación democrática los ejes de comunicación. Y nuestra presidenta lo impulsó desde el Ejecutivo en un proceso de elaboración popular que es tan vital como la ley misma, porque si bien el Ejecutivo podía enviar esta ley al Congreso para que el juego de mayorías y de minorías lo resolviese, eligió el camino más difícil, ir por las piedras, como decimos aquí en la Argentina, en donde el tronco de la ley, la matriz de ese texto, fue puesto en consideración de amplios sectores de la ciudadanía en todo el país, en múltiples foros que recibieron las voces de los sectores, aquellas voces que coincidían con la filosofía impulsada por nuestra presidenta, se incorporaron al texto de ley que proponía el Ejecutivo, y aquellas voces que estaban en otras posiciones filosóficas fueron entregadas a la oposición para que también esgriman esos argumentos en el debate en el Congreso. Y cuando esa construcción popular tiene y le asigna tanto volumen al texto de ley, se llega al Congreso con un respaldo popular que le permitió a los legisladores
discutir honestamente, elevadamente, intelectualmente elevados como corresponde, sin estar expuestos solamente a la presión del monopolio que condicionaba ese debate, estigmatizando a quien lo impulsase. Entonces, con una gran participación popular, esta ley tuvo la sanción que corresponde y, lamentablemente, también se sabía que los resortes de la justicia, sobre todo los jueces de primera instancia nombrados en dictadura, le fueron muy funcionales al grupo monopólico y comenzó una industria de cautelares que, si bien desde el Estado nosotros criticábamos, siempre cumplimos a rajatabla lo que esas cautelares indicaban. Y las apelaciones se hicieron en tiempo y forma, y esas apelaciones fueron a las cámaras también hicieron su resolución, la contraparte apeló y este tema llegó a la Corte. Y bueno, la justicia se toma su tiempo y esta Corte independiente tuvo la posibilidad de llamar a audiencias públicas. No lo ha hecho con muchos temas. Cuando tratamos pueblos originarios, también la Corte llevó adelante una audiencia pública escuchando a los sectores que tenían cuestiones para aportar. Y entonces, en esa audiencia pública que se hizo en el Tribunal Superior de la Argentina hace 60 días, pudieron argumentar los amigos del tribunal, asociaciones intermedias que se habían presentado para dar su punto de vista, también los abogados del Grupo Concentrado Clarín y también los abogados del Estado. Y quedó claro en este debate frente al máximo tribunal de la Corte de nuestro país, quienes defendían el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, y quienes defendían el derecho a la caja registradora de cómo financiar un grupo monopólico. Fue tan el impacto en la sociedad que pudo asistir también a esas reflexiones que nosotros estábamos muy confiados que el Tribunal Superior nos iba a dar la constitucionalidad del texto de una ley que, por otra parte, miró el mundo. Por eso, a pie de página, no solo están los aportes de los ciudadanos, sino también subrayadas los aspectos de la legislación comparada. Nuestro país ha sufrido tanto la censura en dictadura, desaparición, muerte, tortura y censura, que cuando recuperamos la democracia tuvimos ya no la grosera censura de un Estado que callaba, sino, como dice la recomendación 12 del Pacto de San José de Costa Rica en materia de libertad de expresión, tuvimos otra forma de censura que es el monopolio. Hay alguien que se queda con la voz del resto. Entonces no estábamos acostumbrados al ejercicio de nuestros derechos como libertad de expresión y derecho a la información. Y bueno, el fallo de la Corte nos pone en el umbral de una Argentina plural, de una Argentina con diversidad, donde no haya, no una agenda cotidiana dominante o desde una posición dominante, sino una agenda cultural que nos permita conocer las expresiones culturales de nuestros pueblos, que nos hermanen con América Latina, que no tengamos el condicionante o el prejuicio estético de un productor del monopolio que discrimine nuestra música del litoral, nuestro chamamé, o que discrimine la música paraguaya, o la marinera peruana, o la cueca chilena, o nuestro tango, o nuestro rock. Puede haber miradas edificantes de estas expresiones culturales de los pueblos y realmente es ahí el avance democrático después de 30 años de haber recuperado nuestro sistema. Gabriel Mariotto, bueno, un largo proceso judicial, efectivamente, como se dice, 4 años, en donde el principal grupo de comunicación de Argentina impugnó este marco legal que fue finalmente ratificado por los 6 de los 7 magistrados del máximo tribunal, sin entrar en debate ni en mayor abundamiento de lo que ya dijo, solo diría para irnos a la pausa y después de la pausa preguntarle específicamente qué es lo que contiene este marco legal.
ya ratificado por el tribunal de su país. Antes de irnos a la pausa, solo debería decir que Grupo Clarín, que es el principal grupo de comunicación y de concentración de medios en Argentina, uno de los principales grupos de medios en América Latina, con el diario El Clarín, con canales de televisión abierta, de cable, radios, redes de televisión por cable, un volumen de negocios muy importante, como se sabe. Y bueno, pues fue quien impugnó precisamente este marco legal, alegando que se estaba violando la libertad de expresión, la propiedad privada y los alegatos jurídicos que argumentó el Grupo Clarín, que finalmente perdió esta batalla judicial. Después de la pausa, Gabriel Mariotto, cuéntenos los puntos principales de esta legislación en Argentina, que por muchas razones se convierten en puntos de referencia para el debate, para la discusión pública en otros países. Desde luego México debería ser uno de ellos. Después de la pausa volvemos con usted. Bueno, regresamos en esta conversación de México hasta Argentina con Gabriel Mariotto, en su momento Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina y promotor de esta ley de medios audiovisuales que ha sido ya, declarada constitucional por el propio Tribunal Máximo de Justicia de este país. Esta ley de medios audiovisuales que, depende la voz que uno escuche, Gabriel, por supuesto, los detractores de la ley han acusado que esta es una ley que pretende acallar a los medios críticos, han dicho que es una represalia a los medios que han cuestionado al gobierno de Cristina Fernández. Por un lado, los promotores de la ley han dicho que no, que de lo que se trata es de garantizar la pluralidad, que se acote la concentración de la propiedad de los medios, limitar licencias de radio y televisión que puedan estar en manos de un solo grupo empresarial y tener un mayor espectro en la participación de mercado. Son básicamente las posturas que se pueden conocer ante una ley de esta naturaleza. Pero le pregunto a Gabriel, le pido una descripción puntual de lo que se ha hecho en materia de medios audiovisuales. ¿Cuáles son las características específicas de este marco regulatorio? ¿Cómo no, Carmen? Por supuesto que esta es una ley que no actúa bajo ningún aspecto sobre los contenidos. Cualquiera en la Argentina de la democracia y de la libertad de expresión puede opinar lo que quiera. Lo que sí, esta ley es profundamente antimonopólica. Por supuesto que en el contexto de la discusión de esta ley, también nuestro gobierno impulsó y el Congreso votó la despenalización por calumnias e injurias, que le da a los trabajadores de prensa toda la libertad del mundo de no ir presos, como si ocurría antes de la llegada de nuestro gobierno. Es en ese contexto de pluralidad y de libertad de expresión en donde se desarrolla el debate postergado por esos 27 años de democracia y estos 30 donde se hace ejercicio de los derechos de libertad de expresión y derecho a la información. Por supuesto que esta ley, por un precepto constitucional, no opera sobre los medios gráficos. El Grupo Clarín se quedó en una maniobra muy turbia que está siendo investigada por la justicia en la década en 1980 con el dictador Jorge Rafael Videla, con la proveeduría de papel, lo que nosotros llamamos papel prensa. Pero esta ley no afecta los medios gráficos, sino los medios audiovisuales. El grupo monopólico Clarín, con las políticas del año 90 del doctor Menem en el incentivo de las privatizaciones, empezó a conformar lo que se entiende como un holding monopólico con una ramificación de medios muy importantes, no solo con una sumatoria de licencias de radio y de televisión abierta, sino con el fomento de la distribución de señales de cable. Es un operador de cable que tiene el 80% de los abonados de Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde hay la mayor concentración urbana, y más del 65% en todo el país. Al tener el monopolio del cable, tuvieron el monopolio del cable a partir del ejercicio de un contenido disciplinador, que era el fútbol. Clarín era el dueño de los derechos del fútbol. Entonces, transmitía
por su cable, por una de las señales del Grupo Clarín, era Torneos y Competencias, que estaba en su distribución de señales. Ese fútbol solo se podía ver por el cable de Clarín, porque no se lo daban a la competencia. Entonces fundían a los cables de la competencia y los iban absorbiendo sistemáticamente hasta conformar más de 300 licencias de cables que fueron comprando a partir del sometimiento de disponer de ese contenido. Por supuesto que en este tiempo el Estado se hizo cargo de los derechos del fútbol y los abrió para que todo el mundo pudiera verlos. En la Argentina, que es un país absolutamente futbolero, solo se podía ver el fútbol los domingos a las 10 de la noche. Los goles que se producían el viernes, el sábado y el domingo solo se podían ver a las 10 de la noche. Durante años pensamos que eso era lo correcto. Y el Grupo Clarín, a las señales de cable de su propiedad, que aparte no pagaban, o el abonado que no pagaba el arancel, le mostraba las tribunas mientras el partido se llevaba adelante, en una provocación infame de dejarnos sin el ejercicio de ese derecho. Cuando pasa el fútbol a ser para todos, que todo el mundo podía ver por televisión abierta, por distintas plataformas, el fútbol libre y gratuito en el momento mismo que se estaban jugando los partidos, ese poder de sometimiento de Clarín terminó, pero siguió teniendo esa plataforma tan importante de abonados, que por otra parte los estados habían prohibido la venta de pliegos para nuevas señales de cable. O sea, que ellos tenían la crema del negocio gastando 230 millones de pesos en el fútbol y cobrando por abonados a partir de ese contenido más de 1.500 millones de pesos. O sea que había un fútbol pobre y una empresa rica y la sociedad imposibilitada de ver ese contenido. Es en ese contexto cuando se resuelve o se le quita el monopolio del fútbol y se le abre para todas las plataformas, donde esta ley empieza a ser advertida por la sociedad, porque hablar de estos temas parecía imposible. Entonces esta es una ley profundamente antimonopólica que no va a condicionar ningún tipo de contenidos. Entonces, quien distribuye señales de cable no puede tener en la misma área de cobertura televisión abierta. Esa es una incompatibilidad, porque quien genera contenidos no los puede distribuir. Si no ocurre lo que está ocurriendo actualmente con el cable, en donde Clarín arma una grilla con todas canales de su propia producción, condicionando a la competencia los lugares más lejanos de la grilla o directamente borrarlos, no poniéndolos dentro de sus propuestas. Entonces, quien distribuye contenidos no los genera y quien genera contenidos no los distribuye. De esta forma, cientos de productoras empiezan a tener la posibilidad de generar sus propias señales en una pluralidad de plataformas, porque de las 300 licencias que tiene Clarín va a tener que devolver y ajustarse a los términos de la ley, porque solamente se permiten 24 licencias de cable. Entonces, esto le da mucho volumen a que haya competencia y que haya múltiples señales que puedan ser abordadas por estas plataformas. Y a su vez, no se pueden tener más licencias de radio y televisión en el total del país, y no más de 3 superpuestas en una misma área de cobertura. Esto le da un gran impulso, sobre todo porque la ley de la dictadura, el decreto ley que rigió hasta hace muy poquitos días, solo permitía a las personas jurídicas con fin de lucro acceder a licencias. Ni cooperativas, ni fundaciones, ni entidades sin fin de lucro podían acceder a tener licencias. Parece que para la dictadura militar y para los condicionantes que tuvo la democracia en todo este tiempo, solo había que ganar dinero en la titularidad de las licencias. Y hoy no solamente pueden emitir aquellas figuras sin fin de lucro, sino que tienen reservados en el espectro el 33% del total del aire que hay en nuestro país para garantizar ese ejercicio. Y las señales satelitales se pueden tener una sola señal que no sea una señal única,
no es compatible tener una señal de televisión satelital junto con otras licencias de radio o de televisión abierta. Entonces, es una ley profundamente antimonopólica que amplía voces y que no condiciona en absoluto contenidos. Quien critica al gobierno lo va a poder seguir criticando. Quien está a favor del gobierno lo podrá seguir haciendo. Quien le gusta el chamamé, el tango, el folclore, el teatro, el cine, podrá abordarlo desde su propia estética, desde su propio concepto, pero nunca desde una posición dominante que le marque no solo la agenda cotidiana, sino la agenda cultural a un país. Gabriel Mariotto, hacemos una pausa y entramos en la parte final de esta conversación con usted. Bueno, entramos en la parte final. Gabriel Mariotto, se nos acabó el tiempo y bueno, hace rato que usted hablaba de lo futbolero que es Argentina. No quiero amargar la noche para recordar que ganó México 3-0 Argentina el día de hoy a la sub-17 en el Mundial de los Jóvenes. Así que lo dejamos atrás el tema. Pero bueno, me quedan 30 segundos y bueno, tampoco podemos hablar de las elecciones donde usted resultó vicegobernador en una elección muy intensa, donde Sergio Massa resultó, bueno, ganador de Buenos Aires junto con usted. Cierre con 30 segundos, prácticamente una frase para cerrar esta conversación sobre la ley audiovisual de medios en Argentina, como petición final. Gabriel. ¿Cómo no, Carmen? La Argentina padeció mucho la censura y de ese padecimiento se volcó en una reflexión profunda del pueblo que miró el mundo, que siguió los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos, que le aportó toda esa carga que era negativa en una idea edificante, y hoy esta ley nos permite conocernos más, profundizar este bloque latinoamericano, donde hay presidentes que se parecen a sus pueblos y en donde le estamos aportando al mundo un nuevo orden internacional que aparte tiene un nuevo orden filosófico internacional con un papa latinoamericano que está sentando las bases de un mundo más justo. Por eso el rol de América Latina es vital, la integración latinoamericana es imprescindible. Esta ley nos va a permitir conocernos mucho más, porque los imperios siempre han querido que no nos conozcamos. Gabriel Mariotto, gracias por tomar esta comunicación de México a Argentina y nos mantendremos en contacto. Hasta la próxima y gracias. A usted, Carmen, muchas gracias. Hasta la próxima y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le espero mañana.